los atrios celestiales donde se encuentra nuestro amado Señor Cristo Jesús, intercediendo por cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su santo nombre, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, de pensamiento, palabra y obra, Señor. Gracias, Padre Santo, por escuchar nuestras voces. Gracias, Padre bendito, por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros, Señor. Perdónenos, Señor. Bendito eres, Señor, y alabado sea su santo nombre. Le pido por todas las personas, Señor, nuestros seres queridos, Señor, en México, Señor. Usted los conoce por nombre, Señor, por cada uno de ellos, Padre Santo. Le pedimos, Padre Santo, que usted derrame sus bendiciones, Señor, especialmente por las personas que miran este tema, Señor, y estos videos, Señor. Bendígalos, Padre Santo, escuche sus peticiones, su corazón, Señor, lo que hay dentro de ellos, Señor. Gracias, Padre Santo, por escuchar nuestras voces. Gracias, Padre bendito, por estar siempre a nuestro lado, Señor. Todo se lo pedimos en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos santos. Amén. Sean bienvenidos, mis amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros. En este tema de este día, Dios nos quiere hablar por medio aún de la historia de José. Vemos claramente, mis amados hermanos, que José, gobernador de Egipto, mandó a su mayordomo a que parara a sus hermanos cuando llevan rumbo camino a Canaán, porque José había mandado poner la copa de plata en el saco que llevaba el menor. Mas sin embargo, los hermanos de José en el versículo 9 del capítulo 44 de Génesis dicen al mayordomo: aquel a quien tú le encuentres la copa de plata, que esa persona muera y nosotros seremos los siervos de vuestro Señor. Mas sin embargo, el mayordomo en el versículo 10 le dice también: ahora sea conforme vuestra palabra. Pero no es exactamente como ustedes nos están diciendo. Como ustedes más o menos sugirieron, vamos a aceptar la propuesta. ¿Cuál era la propuesta que ahora el mayordomo iba a hacer? Aquel a quien se le hallare será mi siervo. Aquel a quien se le hallare la copa de plata va a ser el siervo del gobernador de Egipto. Mas ustedes serán sin culpa, se van a poder ir. ¿Qué es esto, hermanos? Miren, mis amados hermanos. A ver, nosotros nos imaginamos ciertas cosas que por el pecado de uno, nosotros tenemos que pagar la penalidad. A ver, nosotros pagamos parte de consecuencias, no lo crean. Miren, si yo tengo una hija y esa hija sale embarazada por andar con el novio y no estando casados, yo voy a tener que pagar parte de las consecuencias del pecado de mi hija. Porque si el novio la rechaza, si el novio le dice no quiero más nada contigo, ahora yo, mi esposa, los hermanos, etcétera, 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 familiares que rodean a esa pobre mujercita, vamos a tener que pagar parte de esa consecuencia. Un error se paga muy caro. Pero quien tiene que pagar esa penalidad va a ser ella. ¿Cómo es esto, hermano Tadeo? Miren, yo voy a pagar parte de las consecuencias, más esa mujercita va a tener que dar cuentas a Dios. Y más si es mayor de edad. Va a tener que dar cuentas a Dios porque su hijo es un hijo sin padre. Porque Dios no quiere a nadie, no quiere hijos bastardos o hijos huérfanos. Es lo menos que quiere Dios. Dios a cada niño le ha provisto, por eso dos, padre y madre, dos, se los ha provisto. Por eso una mujer no se puede embarazar ella sola, o un hombre no se puede embarazar él solo. Siempre requiere de dos. El compromiso, miren, voy a tomar esta foto prestada para más o menos ilustrarnos. Sabemos que este es Adán y Eva.
pero vamos a analizar que este es un matrimonio. Bueno, es el primer matrimonio en el jardín del Edén. El compromiso es de dos para poder tener un hijo. Así es que los dos son responsables de la criatura que van a traer al mundo. Pero, si yo siendo padre de la mujercita y sale embarazada sin aún estar casado y el hombre la rechaza, yo, parte de mi familia, vamos a tener que pagar parte de las consecuencias. No su pecado, pero parte de las consecuencias por ser mi hija. Apoyarla, quererla, etcétera, etcétera. Exactamente vamos a tener que estar mirando el sufrimiento de ella, el llanto, la desesperación, la angustia, el que va a tener que trabajar para mantener a su hijo o hija. Hermanos, esto es terrible. Toda mujercita debe de estar atendiendo este tema, porque este tema es muy importante. Pero no vengo a hablar acerca de eso. Vengo a hablar claramente que le dice el mayordomo, o sea, como usted más o menos me están sugiriendo. Aquel que se le encuentre la copa de plata va a ser mi siervo y ustedes quedarán sin culpa, se van a poder ir, porque ustedes no cometieron el pecado. El pecado va a ser de al quien se le encuentre la copa. Sabemos claramente el trasfondo de esta historia, pero yo estoy tomando esta parte para nosotros poder analizar una situación o una cosa. Adán y Eva pecaron. Este tema ya lo miramos parte de ayer. Pero miren, Adán y Eva pecaron. Y como Adán y Eva pecaron, nosotros estamos pagando no el pecado de Adán, las consecuencias. ¿Por qué? Porque Adán es nuestro primer padre. Y conforme el pecado que cometió Adán, fue degradado su físico, tanto mental, físico, todo, el cuerpo, todo fue degradado, porque entró un virus. No crean que era el coronavirus, es peor que el coronavirus. Un virus llamado pecado, desobediencia, mentira, etcétera, etcétera. En una palabrita, pecado. Y esa palabrita, bueno, o ese chip que Dios no le había conectado a Adán. Y que Adán, al ser desobediente de Dios, automáticamente se fue conectado un chip. Y todos nacemos con ese chip. Pero yo no voy a tener que pagar el pecado de Adán. Pero estoy pagando parte de las consecuencias porque el chip fue genético. Fue heredado, aunque yo no quiera haber nacido bajo un cuerpo pecaminoso. Cristo Jesús nació también con el mismo chip, pero Cristo Jesús no pecó. ¡Qué interesante! Cristo Jesús no pecó. Y a pesar de que Cristo Jesús también le fue injertado el mismo chip que tú tienes, que yo tengo y que todo el mundo tenemos. El chip del pecado. Aquí dice: por tanto como el pecado entró por el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos nosotros porque ese chip nos lleva a que nosotros muramos. Pero aquí hay algo tan interesante que dice: por cuanto todos pecaron. Si tú no pecas, miren, si tú fueras como Cristo Jesús, que Cristo Jesús no pecó en ningún segundo de su vida terrenal. Pero Él murió. ¿Por qué tuvo que morir Cristo Jesús? Cristo Jesús murió porque Él tenía ese chip. Ese chip que fue injertado de la desobediencia de Adán. Que originalmente Dios no se lo conectó a Adán. Adán le fue conectado el chip por medio de la desobediencia. Y así todos los hijos de Adán, hasta nuestros días, nacemos con ese chip. Y ese chip ese chip claramente no es pecado. ¿Cómo, hermano? Todavía no entendimos. Sí,
No voy a estar pidiendo a Dios perdón porque, porque tengo ese chip que me lleva claramente a la inclinación al pecado. Yo le voy a pedir perdón a Dios por los pecados que yo he hecho con mis propias manos, con mi propio pensamiento, mirada. O sea, el chip provoca que yo peque o que me entren las tentaciones. Mas sin embargo, por lo que voy a pedir perdón es por las acciones que yo hice. Que me entró el pecado, yo lo hice. Yo claramente con mis manos hice el pecado. Por eso es lo que voy a pedir perdón. Y dice claramente que ese chip hace que nosotros muramos. Es como el coronavirus. Ahorita nosotros podemos hablar acerca de esto ampliamente y todo lo entenderemos porque es lo que está pasando con el coronavirus. El coronavirus es un virus que fue introducido a nuestro cuerpo mediante un destornudo, saliva, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese coronavirus, si no es tratado, me va a llevar a la muerte. Pero el pecado, bueno, el chip que nos fue injertado a nuestro cuerpo por la desobediencia de Adán, para eso no hay cura. Cristo Jesús claramente él dice, miren, yo soy la cura de ese chip. Pero claramente aún ustedes van a seguir muriendo. Pero no se preocupen, que si ustedes van al descanso, Primera de Tesalonicenses nos habla acerca de eso. Si ustedes van al descanso, cuando yo venga, yo los voy a resucitar. Ustedes saldrán de las tumbas con un cuerpo incorruptible. Las personas que estarán vivas serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Está esa gran promesa. Entonces nos enseña Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es esto, hermano Tadeo? Miren, mis amados hermanos. No todos, bueno, todos los que quieran ver a Dios, es imposible ver a Dios. ¿Por qué? Porque estamos destituidos, alejados de Él. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Aquellas personas que luchan para no pecar están cercas a Dios, en una íntima relación con Él. Inclusive tienen sueños con Él. Inclusive lo sueñan. Y claramente Dios por medio de los sueños, visiones, etcétera, etcétera, los va dirigiendo. Aún hasta nuestros días se está mirando eso. Pero ¿por qué en mi familia, o en mí, o en fulano de tal, o en mengano, en sutano, perengano, por qué no está sucediendo esto? ¿Saben por qué? Porque están en el pecado. Esa es la gran diferencia. Si seguimos estando en el pecado, es muy difícil de que Dios se presente en nuestras vidas. ¿Por qué vengo hablando acerca de todo esto? Vengo hablando acerca de todo esto, mis amados hermanos. Miren, aquí encontramos varias aprendizajes, varias cosas que nosotros podemos tomar. Dijo el mayordomo, aquel a quien se le haya encontrado la copa de plata, él va a ser mi siervo y ustedes quedarán sin culpa. De igual manera, Adán pecó, él tiene que pagar su pecado. La desobediencia de Dios. Él la tiene que pagar. Hermano Tadeo, ya Cristo Jesús murió. Oh, bueno. Si Él se arrepintió, si Él vivió una vida consagrada en el Señor, Cristo Jesús murió, no nomás le limpió el pecado a Él, sino nos limpió el pecado a toda la raza humana. Pero que solamente lucharon, se limpiaron y siguieron día tras día en el camino del Señor. Aquí hay una doctrina
que no está en las iglesias protestantes, que solamente la encontramos en la iglesia romana, el bautismo de niños. ¿Y cuál es la excusa de ellos para bautizar a los niños? Ellos dicen que es para quitarles el pecado original. ¿Y qué es eso? ¿A poco si los bautizamos van a dejar de pecar? Si los bautizamos bebitos dejan de pecar. ¿Cuántos bebitos han bautizados y ya empiezan a pecar a los 13, 14 años de edad? Casi la mayoría. Bueno, todos. Entonces, lo que no me pregunto es por qué los bautizan tan bebitos, tan niños. El bautismo de niños es antibíblico. Porque habla la palabra del Señor que para poder bautizar a una persona, primeramente la persona debe de escuchar el Evangelio, segundo debe de creer, y tercero debe desear ser bautizado. Lleva sus pasos. Un niño, aunque le prediques el Evangelio, él no va a entender. Aunque le digamos, ¿crees en el Señor Jesucristo? No va a creer porque no sabe. Es inocente. Muchos dicen ellos, es por el pecado de Adán, el pecado original, hermano Tadeo. Ya les repetí, nosotros estamos pagando la consecuencia del pecado. Y la consecuencia del pecado es el chip o es la ley del pecado que está dentro de nosotros. Mas no es el pecado de Adán, porque Adán tiene que pagar su pecado. Yo tengo que pagar por mis pecados. Hay que bautizarlos porque Adán cometió pecado y el niño no tenga que pagar el pecado de Adán. Eso es lo que quieren tratar de entender con el pecado original, nomás que dicen, oh, es el pecado original, el pecado de Adán, y hasta ahí lo dejan. Pero si yo se los desgloso, o se los deshebro, o se los cuento cómo es, o qué es lo que están tratando de decir ellos, nosotros vamos a entender y vamos a comprender que no es como decir nomás, oh, es para el pecado original, el pecado de Adán. No es así. Porque ellos al decir eso dicen, es para que el niño no pague es para que el niño no pague el pecado de Adán, el pecado que cometió Adán. Adán tiene que pagar su pecado. Tú tienes que pagar tus pecados, yo tengo que pagar mis pecados. ¿Dónde lo dice? Ezequiel 18, 20, 21. Dice claramente, miren, esto lo vamos a ir desglosando parte por parte. Dice el Señor, el alma que pecare, esa morirá. Singo, cuando hablo de singo, quiere decir personal. Si yo peco, yo debo de morir. El mayordomo de José lo sabía claramente, dijo, el que le encontremos la copa de plata, ese será mi siervo y ustedes quedarán sin culpa. ¿Por qué? Porque el alma que pecare, esa morirá. Y aquí viene lo más interesante. El Hijo no llevará el pecado del Padre. Ámonos. Así es que el bebito no lleva el pecado de Adán. Adán tiene que pagar su pecado. El bebito nace igualmente como nosotros. Las consecuencias o el chip implementado en nuestro cuerpo. Pero ese no es el pecado de Adán. Ese viene siendo las consecuencias, que son dos cosas muy distintas. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del pecador será sobre él. Mas el pecador, si se apartase de todos sus pecados que hizo, aquí viene lo que Dios nos enseña como práctica espiritual para dejar de pecar. Si el pecador se aparte de todos sus pecados que hizo y guarde mis estatutos, mis leyes, mis ordenanzas, todos los derechos, justicia, todas las cosas que el Señor manda, de cierto vivirá y no morirá. Va a decir, entonces, ¿por qué están muriendo? No morirán eternamente porque Cristo Jesús vendrá por ellos.
Miren mis hermanos, aquí está un ejemplo claro. Este niño es inocente. Este niño no sabe. Dice, vamos a bautizarlo para quitarle el pecado de Adán. Si para mí fuera que mi hijo lo bautizara de chiquitito para que él ya no deje de pecar, o vamos a bautizarlo para que ya no deje de pecar. Pero como cuando empiezan a crecer ante los 13, 14 años, aunque lo hayan bautizado chiquitito, llevan el diablo por dentro. Llevan el demonio por dentro, ese es el chip. Llevan esa ley. Es más, ya de los 13, 14 ya ni siquiera se acuerdan de la iglesia. Ni siquiera ni a donde los bautizaron pequeñitos. Este niño es inocente de ese pecado. Este niño es inocente de los pecados de su padre. El niño es inocente. ¿Quién lo dice? Cristo Jesús. Si este niño muriera sin haber tenido el conocimiento de lo que es pecado, lo que es el bien y el mal, él se salva. Así de sencillo. Lo hayan bautizado, no lo hayan bautizado de pequeñito, él se salva, es inocente. Yo no sé la gente dónde tiene la cabeza que no puede comprender eso. El niño es inocente, muchas supersticiones recorren por todo el mundo que dicen, vamos a bautizarlo de chiquitito porque el diablo se lo quiere llevar, etcétera, etcétera. Puras supersticiones. Yo he conocido personas que ni siquiera los han bautizado de pequeñitos y son buenas personas. Es más, ni siquiera se han bautizado en toda su vida y son personas comunes y corrientes como todos. No más que buscan excusa que hay bautizarlos chiquititos. ¿Por qué? Porque la iglesia los quiere amarrar desde pequeñitos. Eso es un engaño lo que están haciendo. Dijo Cristo Jesús. Aquí dice Cristo Jesús que los niños son inocentes. Dejar que los niños vengan a mí, no se los impidas. Porque ellos son inocentes. Hermano, ahí no dice. ¿Quiénes son los que van a entrar en el reino de los cielos? ¿Los culpables o los inocentes? Díganme ustedes. Los inocentes. Todos los que estamos siendo culpables ante el tribunal de Dios por haber pecado, no entraremos al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque pecamos. Pero dice Cristo Jesús que los niños son inocentes. De ellos es el reino de los cielos. Son inocentes. Ahora comprendemos más lo que significa el amor de Cristo Jesús por los niños. Ahora estamos comprendiendo por qué hay tanto robachico robándose a los niños. Ahora comprendemos por qué tantas sectas ocultas, Illuminatis, etcétera, 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 van tras los niños para hacer rituales y sacrificios a Satanás. Porque son inocentes. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Que el Señor esté con cada uno de ustedes, donde quiera que ustedes se encuentren. Es mi más grande deseo. Y cuando venga Jesucristo, en busca de sus hijos, se llevará a todos los niños. Como